Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cuarteto Divino. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, mis hermosas divinas. Hola a todas, ¿cómo pasaron toda su semana? Ya casi vamos a mitad de semana, ¿verdad? Así que saludos para todas nuestras gentes que ya están de nuevo con el Cuarteto Divino. Así es. Hola a todo el mundo. Bueno, soy Maritza, la doctora Maritza, y un placer para mí estar aquí nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Cuarteto Divino. Así es, Brenda, y en este episodio tenemos un tema importantísimo con un gran invitado, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Juanita, ¿te parece? Sí, un invitado, aparte de que de invitado bien hermoso. Ya dijimos que se va a llamar Ken hoy. Se va a llamar Ken. Porque yo voy a votar porque cuando hagan la película de las Barbies quiero que él sea Ken de nuevo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Guillermo Ontiveros, tanatólogo. Así es. Tanatólogo, lo dije perfecto. Tanatólogo, ¿verdad? Clínico. Tanatólogo clínico, que nos vas a dar muchos consejos sobre cuando es una pérdida de nuestros padres, de un familiar de nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar sobre tanatología, que creo que ese es el punto de conocer qué es la tanatología. Porque desafortunadamente hay muchas personas que no entienden el término, no entienden de dónde viene la palabra, el cómo se utiliza y a qué se dedican las personas tanatólogas. Entonces, les agradezco. Guillermo, me atrevo a decir que ni siquiera mucha gente sabe que existe este tipo de ayuda. Exacto, así que les agradezco mucho por invitarme, por abrir este espacio para que más personas puedan entender, comprender y también tener en la lista el decir, necesito un tanatólogo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Te juro que yo cuando te miré el día de hoy dije, no, hoy es concurso de belleza. No, para nada. y no seré la ganadora, que es lo peor, digo, nos va a ganar Guillermo. No, definitivamente, gracias por estar aquí y ayudarnos a hablar de este tema que muchas veces la gente evita tocar, ¿verdad? Es un tema difícil, así que qué mejor que Guillermo, que es un experto tanatólogo. Y yo quiero que sepas, Guillermo, que nuestra comunidad hispana, incluyéndome yo, no sabemos qué es un tanatólogo. Yo aprendí ahora que tú me explicaste qué era. Pues muchas gracias por la apertura. Y sí, definitivamente, como dices, las personas latinas o hispanas, como mexicano, yo en mi caso, pues hablamos mucho de la muerte y festejamos y hacemos toda una celebración. Y en la Ciudad de México hacemos todo un festival y hacemos un evento muy, muy grande. Pero en el momento en el que nos toca la pérdida de un ser querido, no sabemos qué hacer. No sabemos a quién acercarnos, cómo tratar el tema, el cómo poder pedir ayuda también. Es algo complicado el que no entender cómo pasa el duelo una persona y otra. Y decimos, ¿le dolió la pérdida? ¿O por qué no está llorando? O no queremos ni siquiera hablar de eso como tú lo dices. Y esto se usa muchísimo en el sur, pero en el norte, Guillermo, no acostumbramos, ahora ya un poco más. Yo soy de Chihuahua. No se acostumbran esos grandes eventos de celebración del Día de la Muerte. Al contrario, me atrevo a decir que hasta hace muy poco tiempo hablamos de la muerte de una manera diferente. Sin embargo, me atrevo a decir que todavía nadie está preparado para la muerte. ¿Estás de acuerdo? Y menos cuando se trata de un ser querido. En este caso vamos a hablar de cuando pierdes a tus padres. Creo yo personalmente que duele en todo momento, pero perder a tu papá o a tu mamá, en el caso mío que yo perdí a mi papá, todavía siento como si estuviera conmigo. Y es que sigue contigo. Una parte de ti murió con él, pero una parte de él sigue viviendo en ti. Y eso es importante tenerlo en cuenta. De que la persona ya no está físicamente, pero muchas de las vivencias y cosas que te enseñó siguen contigo y van a permanecer contigo hasta que tú también mueras. Mira qué bonito. Sí, qué bonita manera de poner eso sobre todo. Yo siempre digo, Guillermo, que ellos mueren cuando no los olvida. El día que olvidas, que lo olvidaste, ese día ya murieron. Siempre van a vivir dentro de ti. Siempre. Mientras tú estés viva, siempre va a haber una parte de ellos dentro de ti. Y bueno, como bien decías ahorita, no estamos preparados para la muerte, pero justamente porque no tenemos a la vista la tanatología. Pero una vez que tenemos las herramientas necesarias para poder sobrellevar y entender que la muerte es parte de la vida,
entonces tomamos las cosas o las situaciones de una manera distinta. Y la tanatología es importante también decirlo, que no solamente trata temas de muerte, sino temas de pérdidas. En general. En general. Entonces, un tanatólogo te puede ayudar para cuando tienes un divorcio, cuando pierdes el trabajo de tu vida, el trabajo porque estuviste 20 años, 30 años y eres la persona más experimentada y de repente pues ya no te solicitan en ese empleo. Y cómo dejamos de ser el que trabaja para la empresa, ahora cómo retomas una vida. Entonces estamos hablando de una pérdida en general en este momento, Guillermo, pero también hay una parte muy importante que a mí en lo personal me llama la atención cuando hay esas personas que sufren una pérdida, vamos a hablar en general, y que no pueden sobrellevar esa pérdida, no pueden levantarse. Es parte del duelo, pero si no lo trabajamos, permanecemos en un duelo estancado. ¿Qué sería? Que permaneces dentro de la depresión del duelo. El duelo tiene diferentes etapas, como lo decía nuestra queridísima Elizabeth Kubler-Ross, que, exacto, que es ella es la madre de la tanatología conocida y fue la primera persona que dijo, ¿qué está pasando con las personas que están falleciendo? Con las personas que están por fallecer, las personas que están enfermas en los hospitales. Ella era una suiza que estudió psicología, se viene a Estados Unidos, se viene en el West y empieza a trabajar. Correcto. Empieza a trabajar con los pacientes y le empiezan a mandar, como era mujer y estamos hablando de los años 50, 60, la manda, como era mujer, la mandan a trabajar con las personas que estaban desahuciadas, que les llamaban. Entonces ella empieza a trabajar con las personas y de repente dicen, ¿por qué los moribundos están durando más tiempo ahora? Cuando antes los días que teníamos para que se murieran eran 15 días y ahora nos están durando 30 días. ¿Qué es lo que está pasando? Y empezaron a prestar mucha atención qué era lo que estaba pasando en esta área del hospital en el que ella estaba. Y se dieron cuenta que ella empezó a platicar con ellos, empezó a acompañarlos y de ahí nacen los cuidados paliativos. Entonces ella es una de las impulsoras para poderles dar este sustento a las personas que estaban pues ya por morir. Y había personas que ya las tenían desahuciadas allá donde ya no las bañaban, donde no les daban comida, donde no les daban agua. Y hubo personas que salieron de esa área del hospital. Entonces no lo podían creer y empezaron a decirle, vamos a mandarla a los diferentes hospitales para que vaya y pues empiece a trabajar lo que ahora conocemos como cuidados paliativos. Dentro de este trabajo, ella empieza a hacer la investigación sobre la tanatología, que era el duelo de la pérdida en el acompañamiento hacia el doliente antes de morir y las personas que acompañaban al doliente. El cómo los guiaban, porque cuando una persona está en cuidados paliativos, les dice, si es la mamá, es el papá, les dice, papá, no hables, cállate mejor. Cuando dice, oye, quiero dejarle mi herencia, y en el cajón de abajo, no, y no queremos escuchar a la persona que está en cama. Entonces nosotros como tanatólogos es donde entramos a ser los intermediarios entre el doliente y las personas que apoyan al doliente y los familiares en este caso. Y entonces empieza a trabajar fuertemente en estas áreas y en el 69, en 1969, es cuando oficialmente lo saca en un libro hablando sobre lo que era la tanatología y sobre las etapas de lo que es el duelo. Y ese libro, Death and Dying, todavía es uno de los libros que se utilizan en la escuela de medicina. Porque precisamente La muerte y el moribundo, Death and Dying, On Death and Dying, y es un libro que precisamente se utiliza aún ahora, como dijiste, en 1969, muchísimo tiempo atrás. Y ella explica el duelo en varias etapas, que son las etapas que pasamos todos cuando tenemos una pérdida. Interesantemente. Una de ellas, iniciamos con la negación. Claro. Porque negamos la pérdida. Yo creo que todas ustedes han tenido alguna pérdida. De y peso. lo primero que decimos... De peso. De peso. Pero eso yo creo que a ti no te... Con esa, yo sí estoy lista y preparada. Para esa pérdida. Sí, para esa pérdida. Fue un duelo muy grande dejar mi ropa que ya no me quedaba.
Y volver a ser tú. Y volver a empezar de nuevo. Sí, definitivamente. Muy difícil. No. Regresando al tema. Es muy difícil, Guillermo, porque yo he aprendido ahora que te conozco, que yo todavía no he cerrado esas etapas y que espero que tú me ayudes a cerrarlas, porque mi mamá murió, se le paralizaron los riñones, pero ya estaba esperando ya 6 meses que ya sabía que estaba enferma y aún así no lo superé, duré como 1 año. Y creo que lo sigo teniendo ¿De cuánto todavía. tiempo estamos hablando, Juanita? Mi mamá murió hace 17 años y ahora que yo he platicado con Guillermo, sé que no he superado eso. Mi papá murió al año. Él murió de un paro cardíaco y yo todavía no puedo hablar de eso. Explícanos eso, Guillermo. En el caso de Juanita, por ejemplo, Gracias por compartirlo, Juanita. ¿por qué ella todavía, a pesar, o sea, yo te hablo, mi papá murió hace 21 años, pero lo siento conmigo, pero no me duele. No sé si tiene sentido. Lo que pasa con los duelos es que tenemos que trabajarlos en primer lugar. Y posteriormente un duelo no se supera. Un duelo se aprende a vivir con él. Eso es sumamente importante que lo veamos. Y como bien lo decía Juanita ahorita, la negación viene primero, porque también la pérdida de la salud, esa es otra pérdida que tratamos en tanatología. La pérdida de la salud cuando te dicen que tienes una enfermedad. Que a lo mejor hay que recordar que no significa el hecho de que te den un diagnóstico. Diagnóstico no es igual a muerte, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces te dicen a ti que tienes una enfermedad y esa es una pérdida de las más grandes que podemos tener. Porque de repente estamos teniendo una vida normal y de repente ya saber que no puedo salir a correr porque la glucosa ya no es la misma, la alimentación que tengo que tener, la manera en la que tengo que vivir es distinta. La pérdida de la salud se entiende también como un duelo que hay que trabajarlo. Y lo primero es la negación. Esa es la primera fase. La segunda es la ira, el coraje que nos da. Porque a mí. Y es que ¿a quién le gusta perder? No, sabes que a mí me... De peso. De acuerdo contigo. A mí me pasó cuando murió mi mamá. Yo no quería que nadie me dijera lo siento, porque yo decía, ¿cómo lo vas a sentir si es mi mamá? ¿Cómo te va a doler lo que a mí me duele tanto? Y me encerré yo sola en mi dolor, no quería que nadie me diera el pésame. Seguí al siguiente día, después que sepultamos a mi mamá, yo me fui a trabajar. Vino una señora que era una empleada mía y me dio una gordita para comer y me senté en un escalón y empecé a llorar y le dije, ¿sabes por qué me dieron esto? Porque ya saben que soy huérfana, porque tú me dejaste, y empecé a llorar como una niña y sentada. Se lo decías con coraje, con ira. Sí, porque tú te fuiste y me dejaste. Y yo creo que mi madre era una mujer tan especial que yo creo que hasta ahorita me hace falta, y que ahora que te conozco y hemos platicado, yo sé que no puedo cerrar eso. Lo de mi padre menos, porque él murió. Yo estaba en el hospital, tenía neumonía, estaba mi sangre muy bajita. Me habían parado el corazón ese día, también ese tiempo. Saliendo del hospital, mi papá murió. Me llamaron a las 3 de la tarde. Yo no podía caminar todavía. Y mi hermana agarra el teléfono, se lo arrebató a mi sobrino y me dijo, no te creas, hija, mi papá está bien. Entonces yo, cuando ella dijo, está bien, la oí que salió gritando, llorando también. Entonces mi papá murió de un paro cardíaco. Y yo creo que eso todavía no, yo siempre creo que él me está esperando. Como yo te dije, yo todavía no he ido a su tumba a verlo. No puedo entrar a la casa de mis papás todavía, porque me duele mucho. Yo creo que es una herida que tengo aquí, me la tientan y me duele mucho. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? Para Sí. la gente que nos está viendo, Guillermo, y que posiblemente estén pasando por esta situación y no entiendan por qué estamos hablando de 17 años. Mira, te voy a decir algo que uno de mis grandes mentores puertorriqueño, que pues me tocó estudiar en la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico, mi especialidad en tanatología clínica. Y justo cuando yo lo escuché la primera vez, que dijo, cada caso es un caso. Y la primera vez yo no lo entendía y se me hizo la cosa más absurda. Y cuando empezamos a trabajar casos, nos dimos cuenta. Y lo que tú ahorita me estás pidiendo es un cuadro clínico. Y realmente no, No hay tal cosa. la situación que nos comenta, que gracias por compartirlo, Juanita, es muy diferente a la que tú puedas tener, a la que ella pueda tener. Este tipo de casos se tienen que tratar, son específicos. En la tanatología no hay generalidades.
hay específicos, o sea, no podemos generalizar. No es como decir, hablando de enfermedades, es que eso es cáncer de colon, esto es cáncer de... Aquí no, aquí, ¿por qué te lo comento? Porque Juanita dice, es que mi mamá y tengo mis hermanos o sus familias, sus hermanos, por ejemplo. Tus hermanos no perdieron a la misma mamá que perdiste tú. Por eso es de que tú pudiste haber visto, porque a ellos ya no les duele, porque yo no los vi llorar. Lo platicábamos en un inicio. Tú perdiste a tu mamá y ellos perdieron a su mamá. La relación que tienen cada uno con sus padres es muy diferente. Correcto. Eso hay que entenderlo. Por eso es que cada caso es un caso. Y verdaderamente no has completado todas las etapas de discutir todas estas etapas, pero finalmente la última etapa, la quinta etapa, es la resolución. Y hay pacientes o hay personas que no llegan a esa etapa. O sea, que se han quedado en las etapas anteriores, donde hay, por ejemplo, negociación. Ok, pues porque maybe si hago esto o hago lo otro, y si eso no te da satisfacción, y de nuevo, para cada persona es diferente porque todos somos distintos. Cada caso es un caso. Y yo creo que cada muerte la vivimos diferente. Yo también perdí a mi hermana, la mayor. Yo estuve hablando por teléfono con ella hasta que ella falleció y le dije a la de la funeraria, con tanto dolor en mi corazón, ella murió en Morelia, yo le dije a mi sobrina, pásame a la de la funeraria, dije, llévamela hasta Zacapo, Michoacán, no la dejen sola en el carro, encárgate de todo. Y yo sentía como que con eso cumplía con ellos, ¿sabes? Cumplía con mi hermana. Hasta que la sepultaron, yo era la que saqué todos los gastos de ellos. Yo sentía como que ya cumplí ahora con eso. Cuando murió mi suegra fue mucho dolor. Me tuvieron que dar pastillas para poder entrar a verla, porque ella platicaba, hija, me voy a componer y nos vamos a ir a México, vamos a ir a Michoacán y cuando nos compongan nos vamos a ir, porque yo me enfermé cuando ella murió. Me inflamé mucho del estómago. Cuando me dijeron tiene cáncer, yo empecé a estar mal y mal. Cuando ella murió, yo entré a su recámara de ella cuando estaba agonizando y ya me habían dado el medicamento para que estuviera tranquila. Y cuando entré y la vi, le grité. Mis hijos todavía se quedan sorprendidos. Mi cuñado entró corriendo al cuarto porque le grité, ¡Amá! ¡Amá! Y así. Y ella, agonizando, abrió los ojos y me buscaba. Fíjate qué interesante, y eso me trae a otra pregunta más que me gustaría hacerte. Guillermo, ¿hay alguna manera de prepararte para la muerte de tus padres en este caso? Pues personas que estudiamos tanatología tenemos las herramientas, pero eso no significa que tenemos una vacuna contra el dolor. El dolor. Lo importante es siempre cultivarnos y agarrar estas herramientas que nos van a funcionar al momento de que estemos pasando por esta situación que es una pérdida. Pero no hay una vacuna como tal para decir, y es que ya estudié tanatología y no me va a doler cuando muera mi mamá o mi hermana o mi hermano o mi pareja cuando me divorcie. Entonces es importante que lo menciones, porque sí pensamos que para todo queremos ahorita en la actualidad tener una pastillita que me quite el dolor de cabeza en 30 segundos. Dímelo hoy. Pero realmente no funciona de esa manera. Es importante tener las herramientas para poderlas utilizar cuando nos encontremos en una situación de pérdida. Y sabes que yo aprendí en la iglesia, en el grupo de oración, que creo que eso te da un poquito de satisfacción, pero no te quita el dolor. Yo aprendí que mi papá se fue, que mi mamá se fue, pero como siempre una parte de él está conmigo. Pero tienes esa herida y cada vez que te la lastiman te duele. Yo en la casa no puedo tener fotos de ellos porque me miraras llorar todo el día. El Día de las Madres yo voy y saco su foto, la abrazo y a llorar con ella. Y vieras que yo te tengo una pregunta, Guillermo, porque yo soy todo lo contrario. Gracias a Dios yo no he sufrido de mucha pérdida en la vida, pero igual como ella menciona, su suegra fue mi abuelita. Entonces cuando ella muere, yo recuerdo que yo estaba con lentes, bajaban la tumba y todos pues se deshacían. Y yo en mi cabeza, yo sabía que no me gustaba lo que estaba pasando, pero yo no podía llorar. Siento que no sentía nada. Entonces yo decía, what's wrong with me? ¿Qué está mal conmigo? Porque no lloro. No lloro y ahí ya la habían bajado y todos se fueron menos yo. Y yo me quedé así como que nomás,
So that's it. Aquí queda esto. Entonces pasaron meses y yo me sentía así nomás como que, ¿por qué no lloro? ¿Qué me está pasando? En una de esas yo voy a una tienda, esto es meses después, no sé si recuerdas que llegué a la casa, y miré una viejita que se parecía a mi abuelita. Y ahí lloraste. Yo con esa desesperación de ir a abrazarla, ay, no puedo llorar porque mis pestañas se van a arruinar. Entonces llego a la casa y lloré. Yo siento que lo que nunca en mi vida había llorado. And I was like, okay, si eres humana, Brenda, si sientes por qué estaba eso escondido tanto tiempo. Pues realmente tendríamos que trabajarlo porque para saber el por qué, y gracias por compartirlo. Gracias por compartir tu experiencia y tu vivencia. Cada caso es un caso. Y si tú lo viviste de esa manera, fue porque algo pasaba dentro de ti en ese momento. A lo mejor puedo poner sobre el aire porque no lo sé, pero querías ser fuerte para tu mamá o para tus hermanos. Querías ser el pilar. Tendríamos que trabajar. Y vieras que sí, esa soy yo, la fuerte. Ajá. La fuerte y la enojona. Que nadie te puede ver llorar porque entonces se va a derrumbar tu familia, se va a derrumbar tu círculo primario. Entonces tendríamos que trabajarlo. Gracias por compartir sus experiencias. Desafortunadamente, pues no hay como una solución como tal porque Sí. entonces tendríamos que analizar qué estabas viviendo en ese momento, cómo has vivido tú, qué formas, qué pilar eres dentro de tu círculo. Sí. Del por qué reaccionas de tal manera. Lo que comentaba Juanita ahorita es bien importante dentro de la tanatología y me gustaría dejarlo ahorita aquí, que es el sentir el deber cumplido. Lo que tú dices es que yo hice todo lo que pude por las personas, a pesar de que yo no estaba allá, yo les pude proporcionar económicamente, por el teléfono. Eso es bien importante, que lo hagamos en vida. Como uno de los... una vez yo leí una frase que forma parte de un texto más largo que dice, en vida, hermano, en vida. ¿Y qué significa eso? Que en vida demos lo que sintamos por las personas. Yo siento por ti amor, ¿cómo te demuestro el amor? Si ahorita yo veo una flor y digo, ay, me recordó a Maritza. Entonces agarro la flor y se la traigo a Maritza. Mínimo una llamadita de teléfono. ¿Sabes qué? Pensé en ti, me acordé de ti. Y esas cosas lo hemos dicho en otros programas, Irma, Brenda, Juanita. Siempre estamos hablando de demostrar lo que sentimos, porque verdaderamente no sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que te ayuda a esa negociación para lidiar con el duelo es la iglesia, honestamente. Para mí, la fe. Y parte también, que no sé, en el caso de tu abuelita Brenda, cuando las personas están muy enfermas, que tú dices que descansa en paz, ya descansa en paz. Yo pienso que es el momento donde esa persona que es significativa en tu vida está atravesando por esa situación, esa enfermedad, que uno puede irse preparando poco a poco. Cuando es un accidente o en el caso de tu papá, que fue un ataque cardíaco, algo imprevisto, pienso que el sufrimiento es mucho mayor porque no está uno preparado para eso. Bueno, es que ahí justo lo que mencionas, Maritza, viene con la siguiente etapa, que es la negociación. Porque primero nos enojamos. ¿Por qué mi mamá le dio cáncer? ¿Por qué mi papá está tirado y no puede ahorita caminar porque tiene una enfermedad en la columna y no puede caminar? Y después de ese coraje viene entonces la negociación, porque somos muy buenos para negociar con la vida, con el universo, con Dios. Y es que Dios, si me curas a mi papá, si me curas a mi mamá, dejo de fumar, ya no voy al casino, dejo relaciones extramaritales que pueda tener, no sé. Todas las infidelidades. Todo lo que esté dentro de ti que puedas negociar con la vida o con Dios, ahí es en donde viene. Y cuando nos damos cuenta que la vida no funciona de esa manera, viene la cuarta etapa, que es... Se me olvidó. No la va a decir Guillermo. Que es la depresión. La depresión. Que iba a decir la ansiedad, Ay, pero Dios sí. mío. La depresión viene después porque nos damos cuenta que por más que nosotros por más que yo quiera, no voy a poder tenerlo
porque así funciona la vida. Correcto. Y es que tenemos que hacer las paces con la vida. Sí. Pero fíjate, Marisa acaba de mencionar algo muy importante y los escucho y analizo cómo fue la pérdida de mi padre en el caso mío. Y es muy similar a lo de Brenda. ¿Por qué ciertos miembros de la familia o hijos tomamos ese papel de yo soy el fuerte, no voy a llorar? Pero yo creo que aunque sepas que está esa persona muy enferma, no estamos preparados. No estamos preparados. Y yo creo que nunca lo vamos a estar preparados. Ahí viene la famosa frase de Guillermo, cada caso es un caso. Diferente. No sé si es porque soy médico, yo lo veo totalmente Puede diferente. ser. Lo mira normal Totalmente porque diferente. lo vive a diario en los Sí, hospitales. probablemente en el caso de mis papás, lo he dicho anteriormente, para mí fue hasta un alivio, no es que no lo sufrí y sí lloré a solas, o sea, pero como los dos tenían demencia, cuando mami falleció primero, yo decía, pobrecita, ahora va a descansar en paz. Pensé que mi papá iba a fallecer antes de lo que falleció, porque usualmente es un año después, 2 años. Mi mamá duró un año, mi papá al año murió también, como Sí, dice usted. y casi siempre cuando son matrimonios no es regla, o sea, no tiene que suceder así. Ya tú sabes que cada caso es un caso, pero definitivamente también lo vi como que pobrecito va a descansar por fin, que Dios lo acoja. Y no sé, ya todavía varios años después, ellos fallecieron ahora que 4 años uno, 5 años el otro. Sí me lastima mucho pensar en que ya no la tengo, sobre todo a mi mamá, y muchas veces le da a uno ese taco en la garganta o se te aguan los ojos y dice, mi pobrecita, mi mami tan especial, tan linda, qué rico cocinaba, que siempre tenía una palabra de aliento, cómo me cuidó a mis hijos, cómo se sacrificó por mí, por mi hermano, por mis hijos, o sea, sus nietos. Y yo creo que eso es parte de lo bonito, de recordar lo lindo que las personas hacen por uno. Y verdaderamente pienso que eso te ayuda a sobrellevar. Y ahora que hablaste de esto de depresión, no es que la persona caiga en una depresión clínica, pero es esa parte de que ya estás acongojada. En el caso de nosotros, tú que estudiaste en Puerto Rico, el Puerto Rican Syndrome, ¿sabes eso? A ver, platícanos. Ay, Dios mío. Eso está hasta en el ICD-5, en el libro de psiquiatría. Nosotros los puertorriqueños le llamamos el Puerto Rican Syndrome y está clasificado como una entidad psiquiátrica porque la gritadera, ay, tan bueno que era, se murió. Ahora entiendo. ¿Cómo es posible? Ahora entiendo todo, doctor. Sí. Hasta ahorita lo entendimos. Drama. Sí, Qué interesante, ¿no? sí, Eso es más cultural, digamos, sí. pudiéramos decir. Sí, es totalmente cultural y por eso para mí ha sido muy importante estar en diferentes países especializándome, porque aquí en Arizona pues hay personas de toda Latinoamérica, personas de todo el mundo y para poder atenderlas es entenderlas. Cómo es su cultura. Y como tanatólogo también es importante decirles que no puedo atender a todas las personas, porque a lo mejor la religión que pueda tener es diferente el tanatólogo que la tiene que atender en consulta, porque no entiendo a lo mejor su religión o a lo mejor su cultura. Por ejemplo, me ha tocado estudiar en Colombia también, que ven la muerte de una manera distinta como lo ven en Puerto Rico y a como lo vemos en México. Entonces, en mi clase siempre era, ¿cómo ven en México la muerte de esto? ¿Y cómo hacen los rituales? Porque esa es otra cosa también, los rituales que se llevan a cabo en Puerto Rico, en México, en Colombia, Cada en país Argentina. es un mundo, ¿no? Cómo manejan la muerte es diferente. Muy Y diferente. definitivamente tiene mucho que ver en nuestra manera de percibir las diferentes situaciones, incluyendo la pérdida, ya sea de un ser querido o de cualquier otra cosa. La familia y la crianza tiene mucho que ver también. Cómo te sientes tú, como Brenda, de que, uy, no, si yo soy el fuerte de toda esta gente, No debo llorar. ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo me voy a desplomar? No, yo tengo que darle fortaleza a los demás. Y hay diferentes circunstancias, pero qué bueno que estás acá compartiendo con nosotros y explicando un poquito más para que todas las personas
se eduquen en un tema tan importante que todos vamos a vivir. Y es bien difícil hacerse fuerte, porque yo te voy a decir que yo he sido la que he llevado toda la carga de mis hermanas. Y mi papá todavía, antes de morir, me dijo él a mi hija, la casa es para ti, la panadería deja que tu hermano trabaje. Yo sé que tú eres muy justa. Y sabes, cuando él murió, ¿sabes qué le dije? Eras tan cobarde que me dejaste a mí todo lo que tú tenías que haber hecho por el enojo de que él ya no estaba, porque él no estaba. Y le dije, y como él lloraba mucho por mi mamá, yo le decía, no llores, ella está en un lugar tan bonito, tranquilo, lleno de flores, no estés llorando por ella. Aunque me dolía hasta el alma, ¿verdad?, de oírlo llorar. Y cuando él murió le decía, al cabo no es cierto, yo ni sabía dónde estaba mi mamá, nomás te decía para que no lloraras. Era tanto mi coraje que él se fuera, porque yo te dije, yo era hija de mi papá, como si él me hubiera tenido, yo era hija de papá, siempre. Entonces yo a eso le llegué a renegar. Jessie, llegaba a mi primera secretaria, que fue Kenia Valenzuela. Yo esperaba que ella llegara y se sentara en el escritorio, y yo prendía mi carro y me iba a un parque. Y en el parque bajaba la ventana y empezaba a llorar y a gritarle a mi papá que me llevara con él. Y Jesse, mi hijo, el más chiquito, me siguió en su bicicleta, y cuando volteé me dijo, así como tú estás llorando y gritándole a mi papá grande que venga por ti, así quiero que lo hagas cuando tú te vayas. Porque tú eres mi mamá, yo tengo 12 años y a él te hace mucha falta a ti, mi abuelito. Imagínate cuánta falta me vas a hacer tú a mí. Creo que eso me hizo así recapacitar, pero siempre sigues con ese dolor. Pero Jesse en ese momento y en muchos ha sido el que ha llegado de repente. Y siempre hay una personita que llega y te ayuda a reflexionar, si te sacude un poco. Qué gran vivencia. Gracias por compartirla. Son 5 etapas y la última, como ya nos había adelantado la doctora, pues sí es el darnos cuenta de la aceptación. Aceptamos, pero es importante decirles que lo que muchos no han entendido de Elizabeth Kubler-Ross es que no decía que eran lineales. O sea, no pasabas primero por el 1, 2, 3, 4 y 5 y terminabas y listo. Realmente el trabajo del duelo va mucho más allá y puedes ir de la negación a la ira y de la ira a la aceptación y puedes estar en ese constante movimiento. No es lineal. Eso es importantísimo que lo sepan. No porque ahorita estén enojados, luego digan, ay, entonces ya voy a negociar y luego para que ya se me termine. No funciona. Y hay momento que ni hay negociación, ¿verdad? Entre estas etapas, como tú las llamas, Elizabeth las nombra. Ahí también entra la culpa, ¿verdad? Por eso hablábamos de que digamos a nuestros seres queridos cuánto los amamos en vida. Pues es que todo va envuelto en las emociones. Todas las emociones que puedas tener y que puedan existir dentro de ti, las vas a vivir dentro de este proceso del duelo. Y de una manera, de otra, la culpabilidad es algo que siempre está presente en el duelo. Nos culpamos por qué no hice más, por qué no estuve, por qué entonces quise yo quedarme sin llorar cuando veía que todos estaban llorando y ahora me siento hasta culpable porque estoy llorando después de meses de la pérdida, como nos comentaba Brenda. Nos seguimos nosotros autoflagelando porque no sabemos trabajar el duelo y no sabemos cómo acercarnos con las personas correctas. Y también no contamos con personas que nos funcionen como un círculo cercano de contención. Y eso es algo que debemos de tener siempre. El círculo de contención que nos va a sostener cuando me sienta mal. Y justamente es algo que platico mucho yo en mis talleres. No necesariamente tiene que ser mi mejor amiga o tiene que ser mi compañera de podcast o tiene que ser con quien vivo. No, a veces podemos encontrar esta red de apoyo hasta en el supermercado. Con personas random, con personas que no conozcas. Estás eligiendo el tomate y de repente ves a alguien y le dices, ay, el tomate qué bien está hoy, ¿verdad? Sí. Ay, fíjese el tomate. Mi mamá a mí me decía que el tomate era para ponerle al desazón, a las sopas y que lo podía manejar y fíjese que perdí a mi mamá y lo puedes platicar con alguien que a lo mejor no vas a volver a ver nunca y no te vas a sentir juzgada. Ahí puedes encontrar redes de apoyo, haciendo la fila para el banco, en cualquier parte. Claro, hay que también ver con quién, ¿no? O sea, también así como que
decir, no voy a ponerme a platicar con un chavito de 20 años, algo que yo estoy viviendo ahorita y que a lo mejor no lo va a entender. Va a decir, ay, señor, ¿qué quiere? Qué raro es usted. Ajá. Sí, claro. O sea, va a ser su historia más épica de la semana, pero por eso hay que también tener un ojito para saber con quién sea tu red de apoyo, pero no necesariamente tiene que ser esas personas que sientes que te van a juzgar. Pero es muy importante porque eso te ayuda a manejar tu duelo, a manejar tu dolor, a manejar tu pena, sea cual sea la pérdida. Pienso mucho en el divorcio, por ejemplo. Sí, y yo soy muy yo me lo quedo. ¿Sabes qué, Guillermo? Yo siempre creo, ¿para qué vas a contar algo que se van a burlar de ti? Porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. A lo mejor por eso quizás yo lo he detenido siempre, esa tristeza y ese dolor que tengo. Lo mismo en mi divorcio. Dice, ¿para qué Y hay mucha gente en mi divorcio que siempre estuvo conmigo cuando murieron mis padres y que les agradezco mucho. Pero siempre tienes ese como que, ¿qué van a decir si me ven llorar? O... Yo prefiero, ¿sabes qué? Llorar en mi cuarto, en mi recámara en la noche, donde nadie me está viendo. ¿Sí? O voy manejando y escucho una canción y me pongo a llorar. Yo creo, hoy que vamos a tocar este tema, anoche estaba con mi hijo, Víctor, manejando, y era como que un tema que a mí me iba a llegar mucho. Que dije, no sé cómo voy a estar mañana ahí, pero voy a estar. Mi hijo manejó conmigo como 2 horas. ¿Y sabes qué hice todas esas 2 horas? Llorar. Con razón amaneciste sin pestañas. Querer anticipar. No te creas. Gracias, pero definitivamente el duelo, si no se trabaja profesionalmente y acomodamos nuestras emociones en donde tienen que estar, pues nos vamos a seguir manteniendo con ellas ahí. Podemos llorar muchísimo y podemos llorar todos los días y pudiste haber llorado 2 horas ayer y 2 horas hoy, pero si no lo trabajamos y acomodamos esas emociones, van a seguir en donde mismo. Y como lo comentaba la doctora ahorita, el divorcio. Aquí no solamente son el duelo de perder a alguien por la muerte, sino también algo que trabajo mucho yo aquí en Arizona, son el duelo migratorio. Porque también dejamos tantas cosas detrás. Sí. ¿Qué fue lo que, y les quiero hacer las preguntas a ustedes, qué fue lo que sintieron que perdieron al momento de, por ejemplo, usted, Maritza, que viajó desde tan lejos y dijo Arizona? Algo que al salir de la isla. Pues mira, yo que soy tan fuerte y siempre digo que soy tan fuerte. Yo lloré como por 5 años cuando me mudé de Puerto Rico aquí. Extrañaba las orquídeas y lo verde. Cuando iba a ver propiedades para moverme, gorgeous desert landscaping, hermoso jardín tipo desierto. Yo, hermoso. ¿Hermoso de qué? Es muy bonito Arizona, doctora. Me encanta, pero yo llevo aquí 31 años ya. Sí. O sea que ya es mi segundo hogar. Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico y no, eso nadie me lo va a quitar del alma. Pero me encanta Arizona, me encantan los cactus, me encanta verlos florecer. Pero cuando yo llegué aquí por 5 años, lloré no estar en Puerto Rico. ¿Qué me retuvo aquí? Que tuve a mis hijos, Edwin, que precisamente está cumpliendo 31 años, y mi hijo menor Freddy, que tiene 29 años, o sea que ambos nacieron acá, y ya yo no me podía ir a ninguna parte. ¿Cómo me iba a ir con 2 bebés? Tienes que decir el sonido del coquí también, si no... Ay, sí, es que estoy bien ronca, no me sale. No, pero nada más tienes que decir que era lo que también extrañabas. No, eso no lo extrañaba tanto porque yo tengo grabaciones, Guillermo. Hace 31 años lo grabaste también en cassettes. Déjame decirte, es que yo voy muy frecuentemente, pero lo hay en Instagram y en todas partes. Y déjame decirte que tenemos unos peluchitos que le regalé uno a mi nieto el otro día, que lo aprietas y hace coquito. Y mis hijos en aquel entonces, que nacieron aquí, lo tenían grabado para ponerlo en las noches. Para dormir. Oh, wow. Sí, muy bonito. De hecho, el coquito lo escuchamos cuando estábamos también grabando un episodio, ¿se acuerdan? Que sí, hay muchos coquitos. El Coquí. coquí. Lo estábamos escuchando por toda la grabación. Sí, y nosotros, que grabamos, yo estaba en Puerto Rico precisamente, sí. Es que no paran. Y luego, si compras una planta, de repente se te vienen en la planta a la casa y están ahí adentro en tu planta y ellos no paran de cantar. Sí, es algo que se debe extrañar mucho. Ay, sí. De la gente puertorriqueña, pero también la mexicana, cuando viajaste, por ejemplo, para acá, ¿qué fue lo que te detonó
algo, o tus emociones tan fuertes del cambio de vivir en otro país? Lo mío fueron mis padres, porque mis padres se quedaron en México cuando yo decido vivir en Estados Unidos, y esa nostalgia, ¿no? De ya no estar con ellos fue muy fuerte. Eventualmente decido yo adoptar a este país como mi nueva casa, y gracias a Dios me ha dado muchísimo. Pero todavía cuando hablo de Madera, Chihuahua, siento esa nostalgia. Me regresa allá. El aire, la comida, las personas. La belleza, todo. En general, todo. Esas 4 estaciones tan perfectas que tiene mi ciudad, y la gente. La gente es nostálgico. Pero creo que yo jamás me mudaría de regreso a Madera. Esa es tu casa ya. Esta es mi casa. Pero la nostalgia se sigue Ahí. viviendo. Sí, siempre va a estar ahí. Gracias por compartirnoslo. Brenda, si tú te fueras de Arizona, ¿qué fuera lo que más extrañaras? Y qué bueno que me lo preguntas así, porque yo piense qué afortunada soy que no me ha tocado, gracias a Dios, hasta ahorita pérdidas de mis seres queridos, pérdidas de irme a otro lugar extraño. Siento que si yo me fuera del estado y pues dejar aquí a mi familia, a mi mamá, que es mi compañera, renegaremos las dos, pero es mi compañera de vida, le digo yo. Ahora un duelo que yo tal vez al futuro lo pienso y me duele desde el día de hoy es ¿qué voy a hacer yo el día que mi hija se me vaya a la universidad? Oh my God, ese vamos a tener que trabajarlo yo y tú desde ahorita, porque yo no sé qué voy a hacer. Y cuidado con esto que nombras, porque también muchas personas lo viven todos los días y se llama duelo anticipatorio. Y empezamos a vivir un duelo constante por la pérdida de alguien que todavía tienes. Porque te digo, a mí me preguntas, Brenda, ¿tú qué eres? Yo soy madre. Eso es lo que yo decidí, es lo que yo soy, mi orgullo más grande. Y digo, ya tiene 12 años. O sea, se me queda en la cabecita y digo, pero va a crecer, va a estar bien, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y fíjate cómo desde ahorita ya nos estamos nosotros preparando, programando, ¿no? Para esa pérdida. Duelo anticipatorio. Es algo que hay que trabajarlo. Hay maneras de cómo poder tocar piso, por decirlo de una manera, tocar piso y decir, ¿qué estoy viviendo ahorita? ¿Estoy disfrutando o dejando de vivir lo que estoy viviendo ahorita por querer estar en el futuro? Porque de lo que estamos hablando es de la ansiedad. Sí. Que en el momento se disfruta, pero te digo, me llegan momentitos como que, oh my God. Esos momentos son los que tenemos que seguir disfrutando en vez de estar con la ansiedad de saber cómo voy a estar en un futuro. Sí. En vez de qué tanto estoy aprovechando ahorita las vivencias que estoy teniendo con esta persona. Sí, a mí me ha tocado en consulta atender a personas, a una persona en específico que su mamá había tenido cáncer y ya la había salido del hospital, ya habían revisado y le dijeron, erradicamos el cáncer. Y esta persona seguía sufriendo todos los días por decir, es que mi mamá estuvo a punto de morir. Sí. Y si no la aprovecho ahorita, si se me va a morir mañana. Spoiler de vida. Sí. Todos vamos a morir. Sí. Todos. Entonces, esta persona dejó de tener una vida afuera, de tener amigos, de tener nuevos trabajos, de tener nuevas oportunidades, porque su mamá se iba a morir en algún momento. Sí, eso es el trauma de pensar. Entonces, justo eso es un duelo anticipatorio y lo estuvimos trabajando y pues pudimos salir adelante de esto, ¿no? Entonces, eso que mencionas es un duelo que también se puede trabajar, como el duelo de un divorcio, que también es súper duro. Hay diferentes tipos de duelos que hay que trabajar. Pérdidas materiales, las hablabas anteriormente. De dinero. Y de dinero. Y de hecho, me encanta que hayamos tomado este tema tan importante donde habla de tantos diferentes puntos de vida y que todo lo vivimos a diario. Claro. De diferente manera. Ojo aquí, porque pérdida también es algo que querías tener y no tuviste. Algo que deseabas con tantas fuerzas y que no pudiste tener. Como un trabajo, por ejemplo, que vas y aplicas, y aquí se da mucho. Vas y aplicas y te vas en otro llamado y vas a otra entrevista porque ya quitaron de 50, ya son 20 y de 20 son 10 y quedan 5. Y al final te dicen, estamos entre 2 personas y ves a la persona allá afuera. Y entonces pasa una semana, pasan 2, pasan 3 y ya no te avisan. Y ves el puesto y ya no está disponible.
Entonces tardaste 3 meses en aplicación, la emoción, en imaginarte cómo era tu oficina, en los cambios que ibas a hacer en la empresa y de repente no tienes el empleo. ¿Cómo te quedas? Esa también es una pérdida. Y es una pérdida que duele y que es válida para la persona que lo está viviendo. La pérdida de una mascota. Sí. Para muchas personas es A mí me cómprate dejó otro perro. traumada, ¿eh? A mí me dejó traumada. Yo dije, no vuelvo a tener más mascotas porque sufrí muchísimo cuando tuvimos que poner a dormir a uno de nuestras mascotas. Entonces, fíjate, sí es cierto y no lo había Sí, visto duele de muchísimo. esta manera. Yo lloré muchísimo por mi gata, es verdad. Y honestamente eso se respeta porque finalmente estas mascotas comparten contigo la vida cuando se van los muchachos a la universidad. Eso es un dolor grandísimo porque finalmente te quedas con ese espacio vacío, sobre todo nosotras que somos divorciadas, que no hay Es un marido con quien compartir, ¿verdad? Vamos a llamarlo como es. ¿Qué? Con nombre y con nombre. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, ¿quién eres ahora? Eso es la pregunta que te debes de hacer. Así es. Porque no es que me quedé sin nada y aquí y ahora qué hago. Es un... Las mascotas, ahí ese espacio de los niños que se van a la universidad, un gatito, un perrito, ahí no solamente te ocupas, sino que también tienes a alguien que se te sube a la cama, que duerme contigo, que te apapucha. ¿Esto es común, a sustituir una cosa por la otra? Pues debe de ser común, pero no es lo correcto. No, para no mí es- no. Y, no y es lo por eso, correcto. por eso te hago esta pregunta, porque para mí fue muy difícil y aunque no lo crean, se nos está terminando el tiempo ya y tienes que regresar. Tienes Parte que regresar dos, parte 2 porque continúa. nos quedamos con la mitad de las preguntas que tenemos. Sí, y es muy importante y que la gente sepa que hay especialistas que nos pueden ayudar. Yo ahora que he platicado con Guillermo creo que me ha ayudado mucho y también yo quiero decirles algo, que hay veces que nos ponemos enojadas porque alguien nos ofende, porque alguien habla de nosotros, porque nos enojamos de todo. Y yo el día que miré a mi madre que la estaban bajando en esa tumba, supe que no hay dolor más grande que dejar a mi madre ahí. De ese día para adelante aprendí que todo tiene solución. Qué chistoso que dices eso, porque cuando yo pierdo a mi padre precisamente también, yo pensaba que había estado enamorada toda la vida, pero es un amor que me dolió más que todo en la vida. Y Guillermo, ¿regresas? Vamos a platicarlo. Porque él es Lo muy platicamos y la ocupado. verdad es que me encantaría regresar porque hay mucho de qué platicar. Justamente de la muerte de los padres que estamos hablando ahorita. Claro, porque cuando ustedes llegaron a este mundo, ellos ya estaban y su vida no saben cómo es sin ellos. Entonces Y sobre es un todo, dolor muy... la ayuda que tú y especialistas que pueden profesional. ayudar así a las diferentes, o sea, a las personas en sus diferentes etapas de pérdida, que es muy importante porque, como dice Irma, no nos ha dado tiempo de cubrir todos los aspectos. No, nos quedamos con la mitad de la Sí, agenda. ¿eh? Así es, Pero bueno, pero no importa, está perfecto porque también igual pueden ver el trabajo que seguimos haciendo a través de mi organización, Danos que es toda la Orgullosos información. Health, que trabajamos de la mano con el Consulado de México y tenemos programas como cursos de salud mental que lo hacemos de la mano con el Colegio de Profesionales del Estado de Jalisco, con psicólogos y terapeutas. Son gratuitos, lo hacemos en el Consulado de México y pueden acercarse sin cita, no importa que no hayas avisado previo, pero solamente ve las plataformas para que veas qué día es el que vamos a estar impartiendo el siguiente taller y te vamos a recibir con mucho gusto. Qué bonito. Y vieras que yo venía muy nerviosa a este episodio hoy, Guillermo, porque dije, pues Brenda, aparte de peso, tú que has perdido, ¿verdad? Dije, no voy a tener nada de qué hablar, pero en mi cabecita aquí tengo tantas preguntas, tantas questions para seguir adelante. Sí, este tema siento que va empezando Las apenas. espero en mi consultorio. Danos Sí. un número de teléfono para la gente que nos está viendo y que posiblemente quiera. Bueno, va a estar ir apareciendo en pantalla. Y tu correo electrónico también y Sí. tus redes sociales. Sí, ya está apareciendo en pantalla. Les agradezco mucho por la invitación. La verdad es que hablar sobre tanatología, sobre duelo migratorio, para mí es algo que es importantísimo hacerlo y que decirles que hay servicios gratuitos que estamos ofreciendo a través de mi organización, que es Orgullosos Health, y toda la información está apareciendo ahí con ustedes, o también pueden mandar un DM, un mensaje privado, y también se les envía la información. Claro que sí. Juanita, nos vamos a despedir. Ahora sí me quedé callada de verdad, Guillermo, porque
en unos temas como estos que son al menos tan dolorosos para mí, que yo pensé que no iba a poder hablar hoy, de verdad. Pues pero yo hiciste muy agradecer bien. todo. Me dolió verte que te dolía. Me duele. Y Guillermo me ha mirado que me duele mucho. Lo vamos a trabajar, ¿verdad, Guillermo? Claro que sí. Y eso es importante para que ustedes vean que Juanita, una empresaria poderosa, y todos nosotros siempre tenemos algo que necesitamos ayuda, y lo importante es eso, que sepan que no están solos en su dolor. Aquí está Guillermo y muchos profesionales como él. Busquen la ayuda, y para eso estamos nosotras también acá en el Cuarteto Divino para apoyarles. Así que escríbanos. Aún me quedo sin palabras, pero muchos sentimientos y emociones, pero sí, definitivamente aquí estaremos dejando todos los datos de Guillermo para si usted allá en casita necesita esa ayuda. Tal vez yo pensé que no la necesitaba y siento que te voy a estar molestando muy pronto, porque es muy válido sanar y sentirse bien y buscar ese apoyo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más del Cuarteto Divino.